Vitamina B12. El error más común al comprar las pastillas. ¿Alguna vez has sentido que te falta energía, que estás siempre cansado o que tu memoria ya no es lo que era? Bueno, puede que la respuesta esté en una pequeña pero poderosa vitamina, la B12. Pero ojo, no es tan simple como ir a la farmacia y comprar el primer suplemento que veas. Hay un error súper común que mucha gente comete al comprar pastillas de B12, y hoy vamos a revelarlo. Quédate hasta el final porque lo que vas a aprender podría cambiar tu vida, o al menos, tu nivel de energía. Bien, vamos a sumergirnos en este tema. La vitamina B12 es como el combustible secreto de nuestro cuerpo. Está involucrada en la producción de glóbulos rojos, el mantenimiento del sistema nervioso y hasta en la síntesis del ADN. ¿Te imaginas? Es como el trabajador esencial que nadie ve pero sin el cual todo se va al garete. El problema es que muchas personas tienen deficiencia de B12 sin saberlo. Y no es solo cosa de vegetarianos o veganos, aunque ellos sí que tienen un mayor riesgo. Incluso si comes carne, podrías tener niveles bajos de B12. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente para absorber B12. Algunas condiciones médicas, como la anemia perniciosa o problemas gastrointestinales, pueden dificultar la absorción. Ciertos medicamentos, como los inhibidores de la bomba de protones para la acidez estomacal, pueden interferir con la absorción de B12. Y sí, si sigues una dieta vegana o vegetariana estricta, es probable que no estés obteniendo suficiente B12 de tus alimentos. Ahora, aquí es donde entra el error más común. Mucha gente se da cuenta de que necesita más B12 y corre a la farmacia o a la tienda de suplementos. Compran el primer frasco de pastillas de B12 que ven, pensando que todas son iguales. Spoiler alerta, no lo son. El error está en no fijarse en la forma de B12 que contienen esas pastillas. Sí, amigos, la B12 viene en diferentes disfraces y no todos son igual de efectivos para nuestro cuerpo. La solución a este problema es simple pero crucial. Necesitas elegir la forma correcta de B12. Pero, ¿cuál es esa forma mágica? Redoble de tambores, por favor. La metilcobalamina. La metilcobalamina es la forma de B12 más fácilmente absorbible y utilizable por nuestro cuerpo. Es como si le dieras a tu cuerpo la llave maestra en lugar de una que solo abre una puerta. Ahora, no quiero sonar como un nerd de la química, aunque un poco lo soy, pero hay otras formas de B12 que podrías encontrar en los suplementos. Cianocobalamina es la forma más común y más barata. El problema es que nuestro cuerpo tiene que convertirla en metilcobalamina para usarla, lo que requiere energía y recursos. Hidroxocobalamina es mejor que la cianocobalamina, pero aún no es la forma ideal. Adenosilcobalamina es otra forma activa de B12, pero no es tan común en los suplementos. La metilcobalamina es como el atleta olímpico de las formas de B12. Llega más rápido a la meta, tus células, y con menos esfuerzo. Además, algunos estudios sugieren que puede quedarse en tu cuerpo por más tiempo, lo que significa que obtienes más beneficios a largo plazo. Vamos a profundizar un poco más en por qué la metilcobalamina es la estrella del show. Imagina que tu cuerpo es como una fábrica de energía. La B12 es como el combustible que necesitas para que todo funcione sin problemas. Ahora, la cianocobalamina es como un combustible que necesita ser refinado antes de que puedas usarlo. Tu cuerpo tiene que trabajar extra para convertirlo en algo útil. Por otro lado, la metilcobalamina es como el combustible premium, listo para usar. Entra en tu sistema y empieza a trabajar de inmediato. Es especialmente útil para 1. Mejorar tu energía. Si te sientes como un zombie la mayor parte del día, la metilcobalamina podría ser tu café metafórico. 2. Impulsar tu estado de ánimo. La B12 juega un papel en la producción de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad. Más B12 podría significar más sonrisas. 3. Mejorar tu memoria y concentración. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y olvidado por qué? La B12 puede ayudar con eso. 4. Apoyar la salud del corazón. La B12 ayuda a mantener bajos los niveles de homocisteína, un aminoácido que en niveles altos puede dañar las arterias. Ahora permíteme contarte una pequeña historia. Tenía una amiga, llamémosla Ana, que siempre se quejaba de estar cansada. Trabajaba en una oficina,
y para las 3 de la tarde ya estaba bostezando como si no hubiera dormido en días. Decidió tomar suplementos de B12, pero compró los primeros que vio, cianocobalamina. Después de un mes, no notó ninguna diferencia. Frustrada, investigó un poco, como estás haciendo tú ahora, y descubrió la magia de la metilcobalamina. Cambió a un suplemento con esta forma de B12, y en sus palabras, fue como si alguien hubiera encendido las luces. Tenía más energía, dormía mejor, y hasta su jefe notó que estaba más concentrada en el trabajo. Pero ojo, no todo es color de rosa. La metilcobalamina suele ser un poco más cara que otras formas de B12. Sin embargo, si lo piensas bien, no vale la pena pagar un poco más por algo que tu cuerpo puede usar de manera más eficiente. Es como comprar un coche híbrido. Puede costar más al principio, pero a la larga obtienes más kilómetros por litro. Otro punto a tener en cuenta es la dosis. Más no siempre es mejor. La cantidad diaria recomendada de B12 para un adulto es de alrededor de 2 a 4 microgramos. Sin embargo, cuando se toma en forma de suplemento, generalmente se recomiendan dosis más altas porque no todo se absorbe. Un suplemento típico de metilcobalamina puede contener entre 500 y 1000 microgramos, lo cual está bien porque el exceso simplemente se elimina en la orina. Ahora, si eres vegano o vegetariano, presta mucha atención. La B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, así que es crucial que tomes un suplemento. Y adivina qué, la metilcobalamina es particularmente beneficiosa para ti porque tu cuerpo la aprovechará al máximo. También es importante mencionar que, aunque la metilcobalamina es genial, no es una panacea. Si sospechas que tienes una deficiencia grave de B12, lo mejor es consultar con un médico. Pueden hacerte un análisis de sangre para verificar tus niveles y en algunos casos pueden recomendar inyecciones de B12 para una absorción aún más rápida. Bien, has llegado hasta aquí y ahora sabes más sobre la vitamina B12 que la mayoría de la gente. ¿Qué haces con toda esta información? Bueno, aquí van algunos pasos que puedes seguir. 1. Revisa tus suplementos actuales. Si ya estás tomando B12, echa un vistazo a la etiqueta. ¿Es metilcobalamina? Si no, considera cambiar. 2. Habla con tu médico, especialmente si tienes síntomas de deficiencia de B12, como fatiga crónica, hormigueo en manos y pies, o problemas de memoria. Un simple análisis de sangre puede decirte mucho. 3. Si decides comprar un suplemento de metilcobalamina, busca una marca confiable. No todas las pastillas son creadas iguales, así que haz tu investigación o pide recomendaciones a un profesional de la salud. 4. Si eres vegano o vegetariano, no lo pospongas. La B12 es crucial y no la obtendrás de las plantas. Un suplemento de metilcobalamina debería ser parte de tu rutina diaria. 5. Recuerda, la suplementación es solo una parte de la ecuación. Una dieta equilibrada, ejercicio regular y un buen descanso son igual de importantes para tu salud general. 6. Comparte esta información. Si conoces a alguien que siempre se queja de estar cansado o que está considerando tomar suplementos de B12, cuéntales sobre la metilcobalamina. Podrías cambiarles la vida. Y ahí lo tienes, amigos. El secreto de la vitamina B12 revelado. La próxima vez que vayas a comprar un suplemento, recuerda, metilcobalamina es la palabra clave. Tu cuerpo te lo agradecerá. Antes de irme, quiero recordarte que, aunque la información que te he dado está basada en investigaciones, cada cuerpo es diferente. Lo que funciona para una persona puede no funcionar igual para otra. Siempre es mejor consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier régimen de suplementación. Y una última cosa, si este video te ha sido útil, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.